Buenas, hoy te voy a enseñar a ti a cómo hacer ravioli desde cero. Lo primero que vamos a hacer es la pasta fresca. Comenzamos agregando 100 gramos de harina, un huevo, una cucharadita de sal, una cucharadita de aceite. Comenzamos a revolver, a integrar todo lo que es la mezcla. Luego de que integras toda la masa, amasamos por un rato hasta que veamos que está totalmente integrada y pasamos a reposar por aproximadamente 20 a 30 minutos mientras hacemos las otras cosas, la otra parte de la preparación. Luego preparamos lo que sería el relleno de nuestro ravioli. Comenzamos con un poco de mantequilla en un sartén a fuego alto. Agregamos cebolla primero, luego agregamos el ajo, acitronamos ambos. Pasamos a agregar jamón de pierna. Este jamón es un jamón ahumado que tengo del refri. La verdad es que lo que estoy usando son cosas que tengo en la refrigeradora. Luego de que el jamón ya esté un poco dorado, que se caliente solamente, no es necesario cocinarlo mucho. Pasamos a agregar 100 gramos de queso crema, cualquiera de tu preferencia. Yo estoy usando queso Filadelfia, que es considerado uno de los mejores quesos cremas que hay. Apenas agregamos el queso Filadelfia, pasamos a apagar la estufa y así solamente dejamos integrar y que se derrita con el calor que ya tiene el sartén. Revolvemos, integramos todo, pasamos a otro bowl y dejamos reposar hasta que enfríe para poder ser más fácil de manejar. Para lo que sería la salsa blanca o la bechamel, vamos a comenzar primero agregando mantequilla, luego agregamos harina, revolvemos hasta que esté integrada y luego cocinamos un poco. Luego agregamos leche fría poco a poco, que esté fría por favor. Si está caliente la leche, lo que hace es que se cocinará muy rápido y eso es lo que ocasionará grumos. Lo mejor es que esté fría para que te dé tiempo de poder revolver antes de que se formen los grumos. Luego de esto agregamos un poco de sal, pimienta y ajo en polvo. Comenzamos a revolver, lo tenemos a fuego medio aproximadamente para que comience a espesarse gracias a la harina. Luego agregamos un poco de queso parmesano y cuando ya esté listo pasamos a dejar reposar o enfriar mientras hacemos las otras preparaciones. Una vez la masa haya reposado lo suficiente, más o menos los 20-30 minutos que dije, ya deberías tener listo el relleno y la salsa que vamos a utilizar al final, la salsa bechamel. Lo que vamos a hacer ahora es enharinar un poco la mesa. Vamos a agregar la masa que ya debe estar relajada. Estiramos la masa lo suficiente para que ocupe un espacio como así aproximadamente. Y tienes que estar súper delgada, lo más delgada que puedas, para poder aprovechar lo más posible lo que sería la pasta. Para este paso es sumamente importante dejar reposar la masa, porque si tú la amasas, la integras y de una vez intentas estirarla, se te va a hacer muy difícil. Lo que sucede cuando lo dejas reposar es que el gluten se relaja. El gluten al relajarse se vuelve mucho más fácil de estirar, entonces apenas que tú la amasas el gluten está verdaderamente tenso. Ahorita mismo yo solamente la dejé reposar 20-30 minutos. Hay personas que la dejan reposar de un día para otro. Eso depende mucho de la harina que uses. Yo estoy utilizando harina todo uso, harina común, que tiene muy baja cantidad de proteína, por lo que no necesito relajarla por tanto tiempo porque no es necesario. Luego de que ya tengas la masa así de delgada como lo estás viendo ahora, que es verdaderamente delgada, prácticamente una tela, vamos a cortarle los bordes. Los retazos realmente tú los puedes utilizar para lo que tú quieras, puedes comértelo, no tiene nada de malo, lo puedes hervir y funciona igual que una pasta. Pero yo lo cortaré para que sea más estético los cubitos, los ravioli que los que vamos a obtener. Luego cortaremos la masa a la mitad. Una de ellas la pondremos en la mesa y marcaremos con los dedos los lugares donde va a ir el relleno para así tener una guía. Cada una de estas guías es donde nosotros agregaremos nuestro relleno. Con 2 cucharas te puedes ayudar, ya que el relleno está reposado y frío, es muy sencillo depositarlo en el lugar donde tú quieres. Agregamos uno en cada punto donde marcamos y luego para sellar utilizaremos el dedo con agua y marcaremos los lugares donde vamos a cortar. Es sumamente importante realizar este paso porque la harina seca mucho la masa. Entonces la masa al estar tan seca no se va a pegar una con la otra. Por eso que añadimos un poco de agua, la dejamos ahí un rato y eso lo que hará será funcionarnos como una goma natural para pegar ambas capas de masa. Una vez que hayas llenado todos los espacios sin relleno con un poco de agua,
procederemos a pasar la otra parte de la masa, plegarla arriba y comenzar a hundir con los dedos suavemente los lugares donde se dividirán nuestros ravioli. Ahora solo basta cortar y perfeccionar cada ravioli con el cuchillo hasta que queden de la forma que tú deseas. Luego lo que haremos será en una olla colocar un poco de agua, agregar sal y ponerla a hervir. Una vez el agua esté hirviendo, agregaremos los ravioli. Lo mejor para que el agua hierva rápido es que le pongas tapa a la olla. Eso hará que la presión interna aumente y el agua hervirá más rápido de lo normal. Luego de eso, tomará más o menos 3 a 4 minutos a fuego máximo con el agua súper caliente para que los raviolis estén listos. Una vez pase este tiempo, retiras con un colador o con una espumadera. Puedes colar el agua, puedes retirarlo con una cuchara, como tú quieras. Retiras los ravioli del agua y los dejas reposar afuera. Y ahora vamos a proceder a colocar una parte de la bechamel en la base del sartén. Luego colocaremos los ravioli sobre él, otra capa de bechamel por encima y agregaremos queso parmesano y mozzarella. El parmesano que estoy utilizando es parmesano que ya viene en los supermercados, ya vienen molidos, por así decirlo. Lo más recomendable es usar parmesano que sea añejado, que compres el bloque tú. La marca que recomiendo o el tipo que recomiendo sería el Parmigiano Reggiano, que es reconocido como el mejor parmesano que hay. No es tan caro, puedes conseguirlo. Esto que estoy haciendo son unos raviolis al horno, gratinados, que quedará muy bien. Luego de que agregas los quesos, los raviolis los metes al horno. Yo lo estoy poniendo a 450 grados Fahrenheit. Lo estoy poniendo en broil para que gratine bien. Y lo dejamos ahí aproximadamente 8 a 10 minutos o hasta que el gratinado quede totalmente dorado. Los raviolis que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo con lo que tengo en mi casa. O sea, tú puedes hacerlo con lo que tú quieras y la salsa que tú desees. Solamente es lo que tú quieras. Yo te estoy enseñando la técnica y la forma más sencilla para poder realizarlos en casa. Luego de esos 10 minutos puedes ver cómo están los raviolis saliendo del horno. Ya están totalmente gratinados. Puedes ver que tienen el queso, llegó a tener una elasticidad. Puedes agregarle más quesos realmente si tienes. Yo no tenía mucho queso. Tú puedes echarle la cantidad que tú quieras de queso y los ingredientes te los voy a poner en la descripción, pero no, o sea, tú lo puedes cambiar. No es como un postre que tienes que seguirlo al pie de la letra. Estos ingredientes tú puedes alterarlos según tus gustos porque son, o sea, el resultado va a salir sí o sí, independientemente si cambias levemente los ingredientes. Lo que puede variar un poco sí es el sabor, pero por eso digo que eso es al gusto. Aquí están los raviolis ya finalizados. Como pueden ver, gratinó bastante bien. Están bastante cremosos gracias a la bechamel que hicimos. La pasta la dejé al dente exactamente porque ella va a cocerse un poco más en el horno, entonces estará a un punto un poco más suave. Si quieres que la pasta, o sea, si la dejas mucho tiempo hirviendo, lo que pasará es que la pasta cuando llegue al horno se pondrá súper aguada por la cocción que le darás. Aquí puedes notar cómo están los raviolis. Esta receta, esto sería más o menos un plato para una persona. Serían 10 raviolis que salen por la receta que estoy dando en la descripción de Pasta Fresca. Tú puedes agrandar la receta según tú quieras. Ahorita mismo aquí es un calor horrible. No le voy a mentir, si me ven sudando. Tengo que estar secándome el sudor cada 30 segundos más o menos entre los cortes. Y como pueden ver, aquí está el ravioli. Muchas gracias por ver el video. Espero que vean el próximo también. Denle like. Y si seguiste los pasos hasta aquí, te saldrá exactamente igual a lo que estás viendo. Muchas gracias. Súper bueno.